cuando mi hija Emily me empujó contra la pared de la cocina y gritó: «Oh, ¿vas a la residencia de ancianos o duermes con los caballos en el establo? Elige ahora». Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No por la amenaza en sí, sino porque en sus ojos solo vi frialdad, como si fuera un viejo mueble que ocupa demasiado espacio. Lo que ella no sabía es que había guardado un secreto durante 30 años. Un secreto que cambiaría todo entre nosotros. Y en ese momento, decidí que era hora de usar la única arma que me quedaba, la verdad. Pero antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal Voces Silenciadas y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Sara. Tengo 62 años y toda mi vida creí que el amor de una madre podía superar cualquier cosa. Que era suficiente darlo todo, sacrificar hasta el último cabello para que los hijos reconocieran ese amor. Pero la vida me enseñó de una manera brutal que esto no siempre es así. Crié a Emily sola desde que tenía 5 años. Mi esposo David nos abandonó sin mirar atrás, dejando solo deudas en una casa sencilla en las afueras de un tranquilo pueblo en el Medio Oeste. La casa tenía una gran parcela de terreno con algunos caballos que David criaba como pasatiempo. Cuando se fue, pensé en venderlo todo, pero a Emily le encantaban esos animales. Vi sus pequeños ojos brillar cada vez que acariciaba la crin del caballo, y no tuve el corazón para quitarle eso, así que seguí adelante. Trabajaba como costurera durante el día y como limpiadora por la noche. Mis manos se endurecieron. Me dolía la espalda constantemente, pero cada vez que veía a Emily sonreír, pensaba que todo valía la pena. Pagaba por sus estudios, su ropa, sus sueños. Cuando ella quiso ir a la universidad a estudiar administración de empresas en la ciudad, vendí las joyas que mi madre me dejó para pagar el primer semestre en Chicago. Fue en la universidad donde conoció a Michael, un chico de una familia adinerada que estudiaba la misma carrera. Desde el principio, noté que miraba nuestra vida sencilla con desdén. Cuando vino a visitarnos por primera vez, arrugó la nariz ante la modesta casa, los caballos en el pasto, la pintura descascarada de las paredes. Pero Emily estaba enamorada. ¿Y quién era yo para interferir en la felicidad de mi hija? Se casaron 3 años después en una ceremonia para la cual agoté mis últimos ahorros para ayudar a pagar. Michael ni siquiera me dio las gracias. Solo sonrió, esa sonrisa falsa, y volvió a hablar con sus amigos elegantes. Ese día, por primera vez, sentí que estaba perdiendo a mi hija. No al matrimonio, sino a un mundo al que no pertenecía. Los primeros años fueron tranquilos. Emily me visitaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre mirando su reloj. Hice como si no notara la creciente distancia entre nosotros. Hasta hace 2 años, todo cambió. David, mi exmarido, murió en un accidente de coche y dejó un testamento. Nunca imaginé que el hombre que nos abandonó tendría algo que dejar atrás. Pero durante los años que estuvo ausente, David construyó una pequeña fortuna con inversiones. Y por alguna razón, que nunca entenderé, se lo dejó todo a Emily. 00,000, una cantidad que para nosotros era como ganar la lotería. Cuando el abogado nos dio la noticia, vi el brillo en los ojos de mi hija. No era alegría. Era algo más profundo y perturbador. Era ambición. Michael estaba a su lado, y su sonrisa me dio escalofríos. En ese momento, tuve un mal presentimiento, pero lo aparté. Emily era mi hija, la niña que crié con tanto amor. Ella nunca me daría la espalda. Qué equivocada estaba. 3 meses después de recibir la herencia, Emily y Michael aparecieron en mi casa con una propuesta. Querían construir un albergue para huéspedes en el terreno, aprovechando que la región comenzaba a atraer turistas interesados en el agroturismo. Necesitaban que firmara algunos documentos transfiriendo temporalmente la propiedad a su nombre para obtener financiamiento del banco. Algo dentro de mí gritaba que no firmara esos papeles. Pero Emily tomó mis manos y dijo con esa dulce voz que derritió mi corazón: «Mamá, confía en mí. Vamos a construir algo hermoso aquí y podrás vivir tus últimos años con comodidad sin necesidad de trabajar tan duro». Michael añadió: «Señorita Sara, usted merece descansar. Nos encargaremos de todo». Firmé. Que Dios me perdone, pero firmé. La construcción comenzó 2 meses después. Derribaron la vieja cerca, renovaron la casa, construyeron cabañas donde los caballos solían pastar libremente. La transformación fue rápida y brutal. Y junto con la remodelación de la propiedad vino el cambio en el trato que recibía de Emily. Primero fueron cosas pequeñas. Ella empezó a corregirme frente a los demás. Decía que hablaba mal, que mi ropa era inapropiada. Luego empezó a tratarme como a una empleada en mi propia casa. Me pedía que limpiara, cocinara, lavara la ropa para los huéspedes de la cabaña.
Yo obedecía pensando que estaba ayudando, que era mi contribución al negocio familiar. Pero las cosas empeoraron. Michael empezó a ignorarme por completo, como si fuera invisible. Emily comenzó a quejarse de que ocupaba la mejor habitación de la casa, que necesitaban ese espacio para los huéspedes. Me trasladaron a una habitación diminuta en la parte de atrás, sin ventana, que parecía más un trastero. Y luego, hace 3 meses, descubrí la verdad. Estaba buscando un documento mío en un cajón del estudio cuando encontré los papeles de la propiedad. Leí con manos temblorosas la casa, el terreno. Todo estaba registrado a nombre de Emily y Michael. No era temporal. Me habían engañado. Y esa misma noche confronté ella. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo con una frialdad que me cortó como una cuchilla. Mamá, eres vieja. No entiendes estas cosas. Hicimos lo mejor para todos. Ahora tienes un lugar donde vivir sin preocupaciones. Intenté argumentar que esta casa era mía, que había construido todo con mi sudor. Ella puso los ojos en blanco y salió de la habitación. Desde ese día, el trato empeoró aún más. Emily me llamó un peso muerto, una carga, una anciana terco. Michael se reía de las crueles bromas que hacía sobre mi edad, sobre mi cuerpo cansado, sobre mis manos temblorosas. Y yo, como una tonta, me quedaba ahí aguantándolo todo porque ella era mi hija y todavía tenía la esperanza de que volviera a ser la dulce niña que había criado hasta esa mañana de martes. Me levanté temprano como siempre, preparé café para los huéspedes, limpié la cocina. Me dolía más la espalda de lo habitual, pero seguí trabajando. Alrededor de las 10 de la mañana, Emily entró en la cocina como un huracán. Su cara estaba roja de rabia. «Mamá, te advertí que no tocaras las cosas de los invitados», gritó. Yo me quedé allí confundida, pero solo estaba limpiando la habitación como me pediste. «Rompiste un jarrón. Un jarrón que costaba 500 pesos. ¿Vías? Ya no sirves para nada». Intenté explicar que no había roto ningún jarrón, que tal vez un invitado lo había derribado, pero ella no quería escuchar. Michael apareció en la puerta con esa sonrisa maliciosa que había aprendido a temer. «Emily, cariño, ya hablamos de esto», dijo con calma. «Tu madre se está haciendo demasiado mayor para ayudar aquí. Está interfiriendo más de lo que está ayudando». Emily asintió y luego dijo las palabras que cambiaron todo. «Mamá, decidimos. O vas a un hogar de ancianos que pagaremos, o te vas a dormir con los caballos en el establo. Tú eliges». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hija, buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel, una amenaza vacía. Pero sus ojos eran serios, decididos. Probablemente me estaba dando ese ultimátum. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, que ya estaba hecho trizas desde hacía meses. Era algo diferente. Era el miedo, la sumisión, la tonta esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Todo eso desapareció y en su lugar surgió una claridad fría y cristalina. «Está bien», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Me voy». Emily parecía sorprendida. Tal vez ella esperaba que suplicara, que llorara, que me humillara aún más. Pero antes de eso, continué. «Necesito hacer una llamada». Subí a mi pequeño cuarto trasero, ese espacio estrecho sin ventana donde había pasado los últimos meses. Mis manos temblaban mientras buscaba en el fondo de la vieja maleta que guardaba debajo de la cama. Ahí estaba, el sobre amarillento que había mantenido escondido durante 3 décadas. Dentro, un documento que juré usar solo como último recurso. Y el último recurso había llegado. Tomé mi viejo celular, el que Emily se burlaba porque era de la época de la abuela. Marqué un número que estaba grabado en mi memoria, aunque nunca lo había llamado. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar allí mismo. 3 tonos, 4. Entonces, una voz masculina respondió. «Oficina de Turner y Asociados». «Buenos días». «Buenos días», respondí, tratando de controlar mi voz. «Me gustaría hablar con el abogado Charles Turner, por favor. Es sobre el caso de David». Hubo una pausa al otro lado. «Un momento, por favor». Esperé, escuchando la música en espera. Abajo, escuché los pasos de Emily y Michael, sus voces discutiendo algo sobre los próximos huéspedes, viviendo sus vidas como si yo no existiera, como si fuera solo un viejo mueble para ser desechado. La voz de la señorita Sarah Charles era amable, preocupada. «¿Estás bien? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que supe de ti». «Abogado, ha llegado el momento», dije simplemente. «Necesito que hagas lo que hablamos hace 30 años». Silencio. Luego un suspiro profundo. «¿Estás completamente seguro? Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás».
Estoy seguro. Muy bien. Prepararé todo. ¿Puedes venir a la oficina mañana a las 10 de la mañana? Estaré allí. Colgué y me senté en la cama durante un largo momento, sosteniendo los sobres contra mi pecho. Dentro estaba la verdad que había ocultado a Emily toda su vida. Una verdad sobre su padre, sobre la herencia que recibió, sobre mentiras que se construyeron durante décadas. Cuando David nos abandonó, no solo estaba huyendo de la responsabilidad de ser padre y esposo. Estaba huyendo de un crimen. Mi exmarido había malversado dinero de la empresa donde trabajaba, una cantidad considerable. Lo descubrí por accidente unos días antes de que desapareciera. Encontré documentos ocultos en su estudio, extractos bancarios de cuentas que no conocía. Esa noche confronté a David. Entró en pánico. Dijo que lo había hecho porque quería darnos una vida mejor, que iba a devolver el dinero. Pero ya era demasiado tarde. La empresa lo había descubierto y la policía estaba investigando. Él huyó antes de ser arrestado, dejándome sola con un niño pequeño y una montaña de preguntas sin respuesta. Lo que Emily nunca supo es que el dinero que su padre invirtió y multiplicó a lo largo de los años era dinero robado. Su herencia provenía de un crimen, y yo tenía pruebas de todo. Documentos que David me envió años después en una carta pidiendo perdón, explicando todo, suplicándome que no se lo dijera a Emily. Guard esa carta. Guardé los documentos. Y guardé el secreto, no por David, sino por mi hija. No quería que creciera sabiendo que su padre era un criminal, que el dinero que soñaba recibir algún día tenía un origen sucio. Pero ahora Emily había usado ese dinero robado para robarme a mí también, para quitarme mi casa, mi dignidad, mi vida, y ya no iba a protegerla. Bajé las escaleras con la maleta en la mano. Era una maleta pequeña con solo algunas prendas de ropa y objetos personales. No necesitaba nada más de esa casa. Todo lo que realmente importaba estaba en el sobre que llevaba dentro de mi bolso. Emily estaba en la sala con Michael. Cuando me vieron con la maleta, ella levantó una ceja. ¿Decidiste entonces, asilo o granero? Ni una ni otra. Respondí con calma. Voy a quedarme con un amigo unos días hasta que resuelva mi situación. Vi el alivio en su rostro. Probablemente pensó que estaba aceptando mi destino, dejando sus vidas sin hacer una escena. Michael mostró esa sonrisa satisfecha que tiene. Buena decisión, señorita Sara. Es lo mejor para todos. Miré a mi hija. Evitó mi mirada, y en ese momento sentí un punzón de dolor. Todavía era mi niña, en algún lugar detrás de esa máscara de frialdad. Pero era una chica que ya no reconocía. Emily, dije suavemente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, echarme de esta manera? Finalmente, me miró a los ojos, y lo que vi allí me dio la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. No había remordimiento, ni duda, solo impaciencia. Mamá, deja el drama. Estarás bien y nosotros también. Asentí. Está bien, que así sea. Pero quiero que recuerdes este momento porque en unos días vas a entender que las decisiones tienen consecuencias. Michael se rió. Qué dramática, señorita Sara. Suenas como un personaje de telenovela. No respondí. Solo tomé mi maleta y salí por la puerta. Los caballos relincharon cuando me vieron pasar. Me detuve por un momento y acaricié la crin de Star. La yegua más vieja, la que Emily tanto amaba de niña. La alcaldesa apoyó su hocico en mi mano como si entendiera que me iba. Cuídala, le susurré al animal, aunque no lo merezca. Caminé por el camino de tierra hasta llegar a la carretera. Llamé a Linda, mi amiga de décadas, y le expliqué la situación rápidamente. Ella, sin hacer preguntas, dijo que podía quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara. Esa noche, acostado en la habitación de invitados de la casa de Linda, no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. Una parte de mí todavía dudaba si estaba haciendo lo correcto. Pero luego recordé la mirada de Emily, ese desprecio frío, y mi determinación se renovó. La mañana siguiente llegó lentamente. Me preparé con cuidado. Me puse mi mejor ropa, una blusa azul que había cosido yo misma hace años. A las 9:30, tomé un autobús al centro de la ciudad. La oficina del abogado Charles Turner estaba en un edificio antiguo pero bien conservado. La recepcionista me reconoció de inmediato, incluso después de tantos años. Me llevó directamente a su habitación. El abogado Charles estaba más viejo, con el cabello completamente blanco ahora, pero la mirada seguía siendo la misma, penetrante y amable al mismo tiempo. Se puso de pie y me estrechó la mano con firmeza. Señora Sara, lamento mucho que hayamos llegado a este punto. Yo también. Abogado, pero no veo otra salida. Me señaló una silla y tomó una carpeta gruesa del estante.
Muy bien, revisemos todo desde el principio. Cuando David vino a verme hace 32 años, estaba desesperado. Confesó en malversación de dinero. Me entregó todos los documentos y me pidió que los guardara como un seguro de vida. ¿Seguro de vida?, repetí, confundido. El abogado Charles asintió. Temía que la empresa fuera tras su familia. Por eso creó un documento confesando todo y nombrándote como el único heredero legítimo de cualquier activo que pudiera llegar a tener. La idea era protegerte a ti y a Emily de futuras demandas. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Reconocí la letra de David en varias páginas, firmas notarizadas, testigos. Pero, ¿qué significa esto ahora?, pregunté. Significa, señorita Sarah, que legalmente la herencia que recibió Emily debería haber sido suya. David dejó todo a su nombre porque pensó que sería más fácil, menos burocrático. Pero este documento aquí, tocó una hoja específica. Anula su voluntad porque fue hecha bajo presión ocultando el origen criminal del dinero. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Entonces el dinero debería haberte ido a ti. Y dado que tu hija usó ese dinero para adquirir tu propiedad fraudulentamente, haciéndote firmar documentos engañosos, tenemos bases legales para revertir todo. ¿Va a perder la cabaña?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El abogado Charles hizo una pausa. No necesariamente. Dependerá de cómo quieras proceder. Podemos devolver la propiedad a tu nombre. Anula la transferencia fraudulenta. En cuanto al dinero de la herencia, te corresponderá legalmente. Emily tendrá que devolver lo que gastó. Pero me moró seriamente. Esto destruirá por completo la relación entre ustedes dos. Ella ya lo destruyó. Respondí con una voz que no sonaba como la mía. Cuando me dio la opción entre el asilo y el granero, destruyó todo lo que quedaba entre nosotros. El abogado Charles pasó las siguientes 2 horas explicándome cada detalle del proceso legal. Mi cabeza daba vueltas con tanta información. Audiencias, documentos, plazos. Pero una cosa se volvía cada vez más clara. Tenía todo el derecho legal de recuperar lo que era mío. No estaba pidiendo un favor. Estaba exigiendo justicia. Firmé los documentos necesarios para iniciar el proceso. El abogado me garantizó que todo se haría discretamente al principio. Se enviarían notificaciones oficiales. Emily tendría la oportunidad de defenderse. Pero también me advirtió sobre algo que me hizo tragar con dificultad. Sarah, cuando tu hija reciba la citación, estará furiosa, y probablemente intentará encontrarte, presionarte, tal vez incluso amenazarte. Es importante que estés emocionalmente preparada para ese momento. Asentí. Pero por dentro, me moría de miedo. Conocía a mi hija. Sabía cómo podía ser cuando la cruzaban. Pero algo había cambiado en mí después de ese ultimátum. Ya no era la madre sumisa dispuesta a aceptar cualquier migaja de afecto. Era una mujer cansada de ser pisoteada. Y esa mujer tenía dientes. Salí de la oficina sintiéndome extraña. Mi cuerpo estaba pesado de tensión, pero había algo más ligero en mi pecho, como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en meses, sentí que tenía algo de control sobre mi propia vida. Linda me estaba esperando en la esquina del edificio. Ella insistió en acompañarme a una cafetería para hablar. Mientras tomábamos café, le conté todo. Mi amiga escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando hablé del ultimátum de Emily. Sarah, fuiste muy paciente. Demasiado paciente, dijo, sosteniendo mi mano. Esa chica necesita aprender que una madre no es un felpudo. Tengo miedo, Linda. Asustada de estar haciendo lo incorrecto. Ella es mi hija, y tú eres su madre. Linda me interrumpió firmemente. Pero eso no significa que tengas que aceptar ser tratada como basura. Diste todo por ella. Trabajaste hasta que te dolieron los huesos y ella respondió con desprecio. Eso no es amor, Sarah. Eso es abuso. Sus palabras resonaron en mi mente todo el camino de regreso. Abuso. Era una palabra fuerte, pero tal vez era exactamente lo que estaba sufriendo. Abuso emocional, psicológico, financiero. Y lo había aceptado todo en silencio porque no quería admitir que mi hija, a quien crié con tanto amor, era capaz de tratarme así. Pasaron 4 días, 4 días de ansiedad, esperando la tormenta que sabía que vendría. Linda intentó distraerme. Me llevó a pasear. Vimos películas juntas por la noche. Pero mi mente siempre estaba en la cabaña imaginando a Emily recibiendo la notificación del tribunal. En la 5ª mañana, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. Mamá. La voz de Emily sonaba extraña, demasiado controlada. Necesito que vengas a la casa. Ahora, Emily, ahora gritó y luego la llamada se cortó. Linda,
que estaba en la cocina, me miró, preocupada. ¿Era ella? Asentí. Recibió la notificación. ¿Quieres que vaya contigo? Pensé por un momento. Una parte de mí quería aceptar. Quería tener a alguien a mi lado. Pero otra parte sabía que esto era entre mi hija y yo. Era hora de enfrentar lo que yo mismo había puesto en marcha. No, tengo que ir solo. Pero gracias, amiga, por todo. El camino hacia la cabaña parecía durar una eternidad y al mismo tiempo pasar en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo temblaba por completo cuando bajé del autobús y comencé a caminar por el camino de tierra. Los caballos estaban en el pasto pastando tranquilamente, ajenos al drama humano que estaba a punto de ocurrir. Emily estaba en el porche sosteniendo unos papeles en las manos. Incluso desde lejos, podía ver que estaba furiosa. Su cara estaba roja, los puños apretados. Michael estaba a su lado, pero por primera vez, parecía menos seguro, más preocupado. ¿Cómo te atreves? Emily gritó antes de que me acercara. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Me detuve a unos metros de distancia, manteniendo la voz calmada. ¿Hacer qué, Emily? Lo que legítimamente es mío. Bajó los escalones del porche con pasos pesados, agitando los papeles en el aire. Esto es una mentira. Estás mintiendo para intentar robar lo que mi padre me dejó. No estoy mintiendo. Todo en esos documentos es verdad. Tu padre dejó todo escrito con testigos antes de morir. Michael se acercó, tratando de parecer amenazante. Señorita Sarah, no sabe en lo que se está metiendo. Tenemos muy buenos abogados. Vamos a destruir esta ridícula demanda. Lo miré con una calma que me sorprendió. Haga lo que crea necesario, pero la verdad no cambia. El dinero que usó fue robado, y me engañó para quitarme mi casa. Todo eso está documentado. No tienes nada. Emily gritó, con lágrimas de rabia cayendo por su rostro. Eres una anciana amargada que no acepta que crecí, que tengo mi propia vida. Estás haciendo esto por venganza. ¿Venganza? Repetí, sintiendo que mi propia ira comenzaba a surgir. ¿Venganza porque me diste a elegir entre la residencia de ancianos y el granero? ¿Porque me trataste como basura durante meses porque robaste mi casa usando mi amor por ti en mi contra? No robé nada. Don't ask. Firmaste los papeles de tu propia voluntad. Después de que me engañaste y me hiciste creer que era temporal. Eso se llama fraude. Emily y tú lo saben. Ella se acercó a mí con tanta fuerza que pensé que iba a golpearme. Michael la sostuvo del brazo. Calme, Carino. No ayudará. Emily se soltó de él abruptamente. ¿Quieres la casa? ¿Quieres el dinero? Puedes quedártelo, pero nunca vuelvas a mirar mi cara. Nunca vuelvas a buscarme. Para mí, hoy moriste. Las palabras fueron como cuchillos, cada una atravesando mi corazón. Pero no le dejé ver mi dolor. Solo respondí con voz firme, si eso es lo que quieres, lo acepto. Pero un día, Emily, vas a entender lo que perdiste. Y no será la casa ni el dinero. Será algo que ningún dinero puede comprar. Lo que sacrificó el amor de tu madre. Estoy harta de esa historia. Escupió las palabras con tanto odio que apenas parecía mi hija. No, respondí suavemente. La oportunidad de tener a alguien que te amara incondicionalmente. Alguien que habría dado su vida por ti y que perdiste hoy. Y a diferencia de la casa y el dinero, no hay manera de recuperar eso. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso. Escuché a Emily gritar algo detrás de mí, pero no entendí las palabras. Ya no importaba. Cada paso que daba me alejaba de esa vida, de ese dolor, de esa versión de mí que aceptaba ser tratada como si no fuera nada. Linda me encontró en la puerta. Ella se había quedado esperando, escondida detrás de un árbol, preocupada de que necesitara ayuda. Cuando me vio, corrió y me abrazó fuerte. Solo en sus brazos permití que las lágrimas cayeran. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la hija que perdí, por la ilusión que se rompió, por todos esos años de sacrificio que parecían haber sido en vano. Pero también lloré de alivio porque finalmente había elegido mi propio camino. Finalmente, había dicho basta. Las semanas siguientes fueron una confusión de papeleo, audiencias, declaraciones. El abogado Charles no se cansaba, presentando cada documento, cada prueba. Emily y Michael contrataron a abogados realmente buenos, pero la verdad era más fuerte que cualquier argumento bonito. El fraude en la transferencia de la propiedad fue probado. Había firmado, creyendo que era temporal, y había testigos que lo confirmaron. El origen del dinero de la herencia fue cuestionado, y los documentos de David hablaban por sí mismos. Durante ese periodo, no tuve contacto con Emily. Una parte de mí esperaba que apareciera, que se diera cuenta del error que había cometido, que se disculpara. Pero no pasó nada.
El silencio entre nosotros era absoluto. 3 meses después del inicio del proceso, el juez emitió su sentencia. La propiedad volvería a mi nombre. La transferencia se había hecho fraudulentamente. Eso estaba claro. En cuanto al dinero de la herencia, la cosa era más complicada. El juez reconoció que el testamento de David tenía fallos. Pero dado que Emily había utilizado el dinero de buena fe, sin conocer su origen criminal, no se le obligaría a devolverlo en absoluto. La solución fue un acuerdo. Emily se quedaría con la mitad del valor de la herencia original y la otra mitad se transferiría a mí. Además, ella tendría que pagarme una compensación por el uso indebido de la propiedad durante esos meses. En total, recibiría alrededor de 20,000. El abogado Charles me llamó a su oficina para explicarme todo. Sara, sé que no es todo lo que merecías, pero es una victoria significativa. Recuperas tu casa y recibes una compensación financiera que garantizará tu comodidad en los próximos años. Asentí, todavía procesando todo. Y el albergue, las cabañas que construyeron, son parte de la propiedad, así que también regresan a tu nombre. Emily y Michael tendrán 30 días para desocupar el lugar y llevarse solo sus pertenencias personales. Todo lo que fue construido o adherido a la propiedad se queda. La ironía no pasó desapercibida. Habían usado mi amor por Emily para robarme, y ahora todo su trabajo, toda la inversión que hicieron, volvería a mis manos. Era una justicia poética, pero una que no me traía alegría. Abogado, pregunté con vacilación, ¿y si quisiera hacer una propuesta diferente, un acuerdo fuera de los registros? Me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de acuerdo? Pasé los días siguientes pensando en ello. La victoria legal tenía un sabor amargo. Sí, había recuperado lo que era mío, pero había perdido a mi hija en el proceso. Y aunque me había herido profundamente, aunque me había tratado con crueldad, seguía siendo mi Emily, la niña a la que mecí en mis brazos, a quien consolaba cuando tenía pesadillas, que me sonreía como si yo fuera su mundo entero. ¿Había alguna manera de hacer justicia sin destruir por completo lo que quedaba entre nosotros? Fue Linda quien me hizo ver la situación desde otro ángulo. Estábamos tomando té en el porche de su casa cuando me preguntó, Sara, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Venganza o paz? No es venganza, protesté. Es justicia. Lo sé, amigo. Pero a veces la justicia y la paz son cosas diferentes. Puedes tener razón y aún así ser infeliz. Puedes ganar todo y perder lo que más importa. Pero ella me trató como basura, Linda. Me dio a elegir entre la residencia de ancianos y el establo como si fuera un animal. Y eso fue horrible. Ella estuvo de acuerdo. Incluso imperdonable. Pero respóndeme algo. ¿Quieres que tu hija aprenda una lección o quieres que desaparezca de tu vida para siempre? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio durante mucho tiempo, mirando la taza de té en mis manos. ¿Qué es lo que realmente quería? Quiero que ella entienda. Finalmente respondí. Quiero que vea cuánto me hirió. Quiero que sienta, aunque sea un poco, lo que yo sentí cuando me echó de mi propia casa. Entonces tal vez haya una manera de hacerlo sin cortar todos los lazos, sugirió Linda suavemente. Esa noche, se me ocurrió un plan. Al día siguiente, llamé al abogado Charles y le expliqué lo que tenía en mente. Se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo, señorita Sara, tiene un corazón mucho más grande de lo que imaginaba. Prepararé los documentos. Una semana después, Emily y Michael recibieron una nueva notificación. No era una ejecución de la sentencia, sino una propuesta de acuerdo. Debían presentarse en la oficina del abogado Charles para una reunión. Llegué a la oficina media hora antes de la hora acordada. Mi corazón latía descontroladamente. Mis manos estaban sudando. El abogado Charles me recibió con una sonrisa alentadora. Estás haciendo lo correcto. Confía en ti mismo. Cuando Emily y Michael entraron en la habitación, la atmósfera se congeló. Mi hija evitó mirarme, sentándose lo más lejos posible. Michael parecía nervioso, jugando constantemente con sus manos. Su abogado, un hombre con un traje caro y un aire arrogante, mantenía una expresión neutral. El abogado Charles comenzó la reunión. Caballeros, estamos aquí porque mi cliente desea proponer un acuerdo diferente al determinado por la sentencia del tribunal. El abogado de Emily levantó una ceja. ¿Qué tipo de acuerdo está dispuesta a aceptar la señorita Sara para no ejecutar la sentencia completamente bajo ciertas condiciones? El abogado Charles explicó, mirándome para confirmar. Asentí y él continuó. Primera condición, la propiedad regresa al nombre de la señorita Sara según lo determinado por el juez. Esto es innegociable. Emily finalmente me miró, sus ojos llenos de rabia contenida, pero no dijo nada. Segunda condición.
En lugar de desocupar la propiedad por completo, Emily y Michael pueden seguir gestionando la cabaña, pero ahora como inquilinos pagando un alquiler mensual justo a la señora Sarah. Hubo un momento de silencio atónito. Su abogado se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál sería el monto de ese alquiler? El abogado Charles deslizó un papel por la mesa. 3,000 pesos al mes con ajuste anual. Es un valor por debajo del mercado considerando el tamaño de la propiedad y el potencial comercial. Michael tomó el papel, analizando los números. Por primera vez, vi algo que se parecía a la esperanza en su rostro, pero Emily permaneció rígida con los brazos cruzados. Tercera condición, continuó el abogado Charles. La señorita Sarah renuncia a la compensación que le corresponde, pero a cambio, tendrá el derecho de vivir en la propiedad siempre que lo desee en una habitación que será designada exclusivamente para ella. Emily y Michael no pueden impedirlo ni cuestionar su presencia. Eso es ridículo. Emily finalmente habló con voz firme. ¿Quiere humillarnos, obligarnos a verla todos los días? Sentí un punzón de dolor con sus palabras, pero mantuve la compostura. El abogado Charles me miró, pidiendo permiso en silencio para continuar. Asentí. Cuarta y última condición, dijo, su voz volviéndose más seria. Emily y Michael participarán en sesiones de terapia familiar con la señorita Sarah una vez a la semana durante 6 meses. No es negociable. ¿Terapia? Michael prácticamente escupió la palabra. Esto es absurdo. Por primera vez desde que entraron, hablé. ¿Es esto o la ejecución completa de la sentencia? ¿Pierdes todo? La cabaña, el negocio que construiste, la oportunidad de recuperar algo de esta situación. Emily me enfrentó, y por primera vez, vi algo más que rabia en sus ojos. Había miedo allí, y tal vez, solo tal vez, un destello de arrepentimiento. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó, su voz rompiéndose ligeramente. Si es para torturarme, para restregarme en la cara que ganaste, no se trata de ganar o perder. La interrumpí, con la voz entrecortada. Se trata de intentar salvar lo que aún se puede salvar. Se trata de darte la oportunidad de entender lo que hiciste. Y se trata de que yo tenga el valor de mirarme al espejo y saber que hice todo lo que pude. Su abogado pidió un momento para hablar en privado con sus clientes. Los 3 salieron de la sala. El abogado Charles me tomó de la mano. Independientemente de lo que decidan, está siendo muy valiente. 15 minutos después, regresaron. Emily tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Michael parecía derrotado. El abogado fue directo al grano. Mis clientes aceptan los términos del acuerdo. Firmamos los documentos esa misma tarde. Cada firma parecía pesar 1 tonelada. Cuando terminamos, Emily salió de la sala rápidamente sin mirar atrás. Michael la siguió, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Señorita Sarah, dijo en voz baja. Lamento las cosas que dije, la forma en que te traté. No fue una disculpa completa, pero fue algo. Michael, responde. Espero que aproveches esta oportunidad, porque no habrá otra. Asintió y se fue. Regresé a la propiedad un jueves por la tarde. Linda insistió en acompañarme, y acepté agradecida. Necesitaba apoyo moral para ese momento. La casa parecía diferente, y al mismo tiempo exactamente igual. Las cabañas construidas por Emily eran bonitas, tenía que admitirlo. Tenía buen gusto. Eso lo heredó de mí. Pero no fueron las cabañas las que miré primero. Mis ojos se dirigieron directamente al pasto donde los caballos pastaban tranquilamente. Star. La vieja alcaldesa levantó la cabeza al verme y trotó hacia la cerca. Le acaricié el hocico, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. He vuelto a casa. Lucy, sir. He regresado. Linda me tocó el hombro suavemente. ¿Quieres que me quede contigo hoy? No, amiga. Necesito hacer esto sola. Necesito reclamar este espacio. ¿Sabes? Ella entendió. Me abrazó fuerte y se fue, no sin antes hacerme prometer que llamara si necesitaba algo. Entré a la casa lentamente, como si estuviera pisando un territorio desconocido. Todo estaba limpio, organizado. Emily y Michael habían dejado mi habitación. La verdadera, no ese trastero, intacta. Mis cosas seguían allí, tal como las había dejado meses atrás. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Esa habitación guardaba tantos recuerdos. Allí pasé noches en vela cuando Emily era un bebé, meciéndola para que se durmiera. Allí lloré cuando David nos abandonó. Allí soñé con un futuro mejor para mi hija. Y fue de allí de donde me expulsaron, tratándome como una molestia. Pero ahora estaba de vuelta. La casa era mía de nuevo. Legalmente, judicialmente mía, pero emocionalmente, seguía pareciendo territorio enemigo.
Pasé el resto del día organizando mis cosas, limpiando, intentando hacer que ese espacio volviera a sentirse como mío. Emily y Michael no aparecieron. Probablemente estaban en una de las cabañas evitándome. Era mejor así por ahora. Necesitábamos tiempo para procesar todo. La primera sesión de terapia estaba programada para el lunes siguiente. La terapeuta elegida, la Dra. Laura Smith, era especialista en conflictos familiares. El abogado Charles la había recomendado personalmente, diciendo que era firme pero compasiva, exactamente lo que necesitábamos. La noche del domingo, apenas pude dormir. Imaginaba cómo sería esa primera sesión. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría Emily? Realmente iría o intentaría poner alguna excusa. El lunes por la mañana, me preparé con cuidado. Elegí una blusa verde claro que Emily siempre decía que me quedaba bien. Era una manera patética de intentar conectarme con ella. Lo sabía, pero no podía evitarlo. La oficina de Laura estaba en una casa antigua convertida en clínica en el centro de la ciudad. Llegué 15 minutos antes. Emily y Michael llegaron exactamente a tiempo, ni un minuto más ni menos. Nos saludamos con un asentimiento sin palabras. La tensión era palpable. La recepcionista nos guió a una sala amplia y acogedora con sofás cómodos y una decoración que intentaba ser relajante. La Dra. Laura era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño, ojos atentos detrás de unas gafas de montura roja. Nos saludó cálidamente y nos pidió que tomáramos asiento. Yo elegí un sillón. Emily y Michael se sentaron juntos en el sofá más alejado. La disposición de la sala ya decía todo sobre el estado de nuestra relación. Está bien, comenzó la doctora. Laura con una voz suave pero firme. Aprecio la presencia de todos. Sé que estar aquí no fue una elección fácil, especialmente en las circunstancias actuales. Pero el hecho de que hayas aceptado venir ya es un primer paso importante. Emily soltó un resoplido en silencio. La terapeuta lo escuchó, pero no comentó nada. Simplemente continuó. Nuestras sesiones seguirán algunas reglas básicas. Primero, cada persona tendrá su turno para hablar sin interrupciones. Segundo, aquí no hay juicios, solo escuchar y tratar de entender. Tercero, todo lo que se diga en esta sala se queda en esta sala, a menos que sea algo que represente un riesgo inmediato para alguien. Se detuvo, observándonos. Para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera en pocas palabras qué esperan de estas sesiones. Sarah, ¿quieres empezar? Tomé una respiración profunda. Espero que podamos encontrar alguna forma de convivencia. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso es imposible, pero espero que al menos podamos respetarnos y tal vez. ¿Quién sabe? Emily puede entender cuánto me hirió. La terapeuta asintió y se volvió hacia mi hija. Emily. Ella permaneció en silencio por un largo momento, luego con una voz dura. Estoy aquí porque me obligaron. No espero nada porque no creo que estas sesiones vayan a cambiar nada. Mi mamá siempre ha sido dramática. Siempre ha jugado el papel de víctima. Este es solo un capítulo más de esa historia. Sus palabras fueron como bofetadas. Laura escribió algo en su cuaderno pero mantuvo una expresión neutral. Michael, preguntó. Él parecía incómodo. Mira, solo quiero resolver esto para que podamos seguir con nuestras vidas. El lodge está empezando a funcionar. Tenemos huéspedes reservando, pero toda esta tensión lo está arruinando todo. Entiendo, dijo la doctora. Laura. Entonces, aquí tenemos 3 perspectivas diferentes. Sarah busca comprensión y respeto. Emily es escéptica y se siente forzada. Michael quiere resolver la situación práctica. Todas son perspectivas válidas. Se inclinó hacia adelante. Pero antes de hablar sobre el futuro, necesitamos entender el pasado. Sarah, ¿puedes contarme brevemente cómo llegamos aquí? Y luego empecé a hablar. Hablé sobre el abandono de David, sobre los años criando a Emily sola, sobre los sacrificios. Hablé sobre su matrimonio con Michael, sobre cómo poco a poco me estaban acorralando. Hablé sobre la transferencia fraudulenta de la propiedad, sobre cómo me engañaron, y hablé sobre ese día, el día del ultimátum. Me dijo, mi voz temblaba, que tenía que elegir entre la residencia de ancianos o dormir con los caballos en el establo. Como si fuera un animal. Como si 62 años de vida, de amor, de dedicación no valieran nada. Emily explotó. Estás distorsionando todo. Nunca, Emily. Dra. Laura interrumpió firmemente. Recuerda la regla, todos hablan en su momento. Tendrás tu oportunidad. Mi hija cruzó los brazos, furiosa, pero se quedó en silencio. Yo continué ahora con lágrimas cayendo por mi rostro. En ese momento,
Cuando me dio esa lección, algo murió dentro de mí. No era mi amor por ella. Ese nunca murió. Era mi autoestima, mi dignidad, que había dejado morir poco a poco durante todos esos meses de humillación. Y me di cuenta de que necesitaba elegir. No entre el asilo y el establo, sino entre seguir siendo pisoteada o levantarme y luchar por el mínimo respeto que merecía. Cuando terminé, el silencio en la habitación era pesado. La diarrea. Laura me pasó una caja de pañuelos. Me sequé las lágrimas tratando de recuperar la compostura. Emily, la terapeuta, dijo suavemente, es tu turno. Dile tu versión. Mi hija tomó una respiración profunda. Cuando empezó a hablar, su voz estaba cargada de rabia. Pero había algo más allí. También había dolor. Mi mamá siempre ha sido así, siempre haciéndose la mártir. Oh, trabajé tanto por ti. Oh, sacrifice tanto. Como si yo lo hubiera pedido, como si fuera mi culpa que se quedara con un hombre que se escapó. Cada palabra era una puñalada. Pero me forcé a escuchar sin interrumpir. Nunca me dejó crecer, continuó Emily, siempre sofocándome con ese amor posesivo. Cuando conocí a Michael, no le gustó desde el principio. Lo vi en sus ojos, ese juicio silencioso. Y cuando decidimos vivir juntos, ella hizo todo ese drama. Yo nunca hice drama, no podía contenerme. Sí, lo hiciste, gritó Emily. No con palabras, sino con esas miradas, esos gestos, siempre haciéndome sentir culpable por querer tener mi propia vida. La doctora Laura levantó la mano. Sara tendrá la oportunidad de responder. Emily continuó. Mi hija se secó una lágrima que insistía en caer. Cuando recibimos la herencia de mi padre, fue la primera vez en mi vida que tuve algo de dinero, alguna posibilidad de hacer algo por mi cuenta, de construir algo. Y, por supuesto, mi mamá estaba allí con esa cara de desaprobación, pensando que lo iba a gastar todo mal. Nunca lo dije, pero tú empezaste. No necesitabas decirlo. Emily explotó. Se notaba en tu cara y cuando tuvimos la idea del albergue, ni siquiera te gustó. Te quedaste con tu actitud de estoy apoyando, pero en realidad creo que es una idea terrible. Michael le puso la mano en el hombro tratando de calmarla. Ella respiró hondo antes de continuar. No la engañamos con los papeles de la casa. Le explicamos todo. Tú fuiste el que no entendió porque nunca te interesaron estas cosas prácticas. Eso no es cierto, protesté. Pero la doctora Laura me lanzó una mirada de advertencia. Y sí, continuó Emily, su voz volviéndose más baja. Dije eso sobre la residencia de ancianos y el granero, pero fue en el calor del momento. Estaba estresada. Siempre te quejabas de que todo se interponía en el camino de los huéspedes. Entrepreneurs. No pude contenerme. Estaba trabajando como una esclava en mi propia casa. Tu casa. Emily se levantó del sofá. Esa es la cuestión. Nunca aceptaste que la casa también era nuestra, que teníamos el derecho de hacer cambios, de manejar nuestro negocio sin que tú controlaras todo. Basta. La voz de la doctora Laura resonó en la habitación. Ambos nos quedamos en silencio de inmediato. La terapeuta nos miró severamente. Sé que hay muchos sentimientos reprimidos aquí, pero haremos lo siguiente. Cada uno de ustedes va a respirar profundamente 5 veces. Ahora, obedecimos, aunque a regañadientes. El aire entró y salió de mis pulmones, pero mi corazón seguía acelerado. Mejor, dijo la doctora Laura. Ahora, intentaremos algo diferente. Sara, quiero que le repitas a Emily lo que acabas de escuchar. No lo que crees, no tu interpretación, solo lo que ella dijo. Miré a mi hija, luego a la terapeuta. Dijo que siempre se sintió asfixiada por mí, que la hacía sentir culpable por querer tener su propia vida. Continúa, animó doctor Laura. Dijo que yo desaprobaba a Michael desde el principio y que cuando querían hacer la cabaña, yo no la apoyé de verdad. Hice una pausa, tragando con dificultad, y que no cree que me engañara con los papeles de la casa. Emily me miraba, sorprendida. Tal vez ella esperaba que distorsionara sus palabras, pero realmente la había escuchado. Emily, la terapeuta, se volvió hacia ella. Ahora repite lo que dijo tu madre. Mi hija dudó, luego murmuró. Dijo que me crió sola, que hizo sacrificios y que ese día del ultimátum le dolió mucho. Sigue, insistió la doctora Laura. Dijo que algo murió dentro de ella cuando dije eso. La voz de Emily era más baja ahora, y que tenía que elegir entre seguir siendo pisoteada o luchar por respeto. Hubo un momento de silencio. Luego la terapeuta dijo algo que cambiaría el curso de todo. Ambas tienen razón y ambas están equivocadas. Las palabras de la doctora Laura flotaron en el aire como una revelación que ninguna de las dos esperaba. La miré confundida y,
por el reflejo, vi que Emily tenía la misma expresión. ¿Cómo podemos estar en lo correcto y equivocados al mismo tiempo? Pregunté. La terapeuta se reclinó en la silla, entrelazando las manos. Porque la verdad rara vez es absoluta en los conflictos familiares. Sara, tienes razón en que te trataron con falta de respeto, que tu hija cruzó límites inaceptables. Lo que dijo sobre el asilo en el granero fue cruel, y ningún contexto justifica ese nivel de deshumanización. Sentí una validación que no esperaba, y nuevas lágrimas amenazaban con caer. Pero la doctora Laura siguió mirándome. También necesitas reconocer que a veces podrías haber estado sofocando a Emily. Que tu amor, por muy genuino que fuera, pudo haberse convertido en una prisión emocional para Emily. Nunca quise hacerlo. Sé que no querías, interrumpió ella suavemente. Ninguna madre que ama quiere eso, pero la intención y el resultado no siempre son los mismos. Luego se volvió hacia Emily. Y tú, joven, tienes razón en que tenías el derecho de crecer, de tener tu propia vida, de tomar tus decisiones. Pero estás completamente equivocada en cómo lo manejaste en lugar de establecer límites saludables, de hablar abiertamente con tu madre sobre tus necesidades. Permitiste que el resentimiento creciera hasta convertirse en crueldad. Emily bajó la mirada y lo peor, continuó el doctor. Laura, con la voz volviéndose más firme. Usaste el amor que tu madre sentía por ti como un arma en su contra. Sabías que ella firmaría esos papeles porque confiaba en ti. Puede que no hayas planeado engañarla conscientemente, pero en el fondo sabías que estabas aprovechándote de la situación. Yo no. Emily intentó protestar, pero su voz falló. Y cuando ella empezó a cuestionar, cuando se interpuso en tu camino, no tuviste el valor de enfrentarla con honestidad. En cambio, la humillaste de una manera que sabías que la destruiría. El silencio que siguió estaba cargado de verdades no dichas durante tanto tiempo. Michael se movió incómodamente en el sofá, probablemente lamentando haber aceptado esta terapia. El problema con ustedes dos, concluyó la doctora Laura, es que nunca aprenden a ser madre e hija adultas. Sara, te quedaste atrapada en el papel de madre protectora de una niña que creció hace mucho tiempo. Y Emily, te quedaste atrapada en el papel de hija resentida que nunca tuvo el valor de simplemente decir, mamá, te quiero, pero necesito espacio. Miré mis manos, esas manos que trabajaron tan duro, que sostuvieron a Emily cuando era bebé, que cosieron su ropa, que se lastimaron para darle una vida mejor. Y me pregunté, ¿tenía razón la doctora Laura? ¿Había estado asfixiándome? Quiero proponer un ejercicio, dijo el terapeuta, tomando 2 hojas de papel y 2 bolígrafos. Cada uno de ustedes va a escribir una carta al otro. Pero no es una carta normal. Es una carta desde el punto de vista de la otra persona. ¿Cómo?, preguntó Emily. Sara, vas a escribir como si fueras Emily contando cómo fue crecer contigo como madre. Y Emily, vas a escribir como si fueras Sara contando cómo fue criar a una hija sola y luego ser tratada de esa manera. Esto es ridículo, murmuró Emily. Es incómodo, corrigió la doctora Laura, lo cual es diferente de ridículo. Y tienes 15 minutos. Puedes empezar. Tomé el bolígrafo con dedos temblorosos, justo desde el punto de vista de Emily. ¿Cómo pude hacer eso? Pero empecé a dejar que las palabras fluyeran sin pensar mucho. Crecí sabiendo que mi madre me amaba, pero ese amor siempre venía con un peso. Sacrificó tanto que sentí que le debía toda mi vida. Cada elección que tomaba parecía una traición cuando no era lo que ella quería para mí. La amo, pero a veces solo quería ser libre para cometer errores sin sentir que la estaba lastimando. Dejé de sentir que las lágrimas volvían. Era demasiado doloroso ver las cosas desde su perspectiva, imaginando que mi amor podría haber sido una carga. Cuando terminaron los 15 minutos, la doctora Laura nos pidió que leyéramos en voz alta. Leí primero, mi voz fallando en varias partes. Cuando terminan, Myra Emily. Ella estaba llorando en silencio. Tu turno, le dijo el terapeuta a mi hija con suavidad. Emily se secó las lágrimas y comenzó a leer con una voz entrecortada. Trabajé hasta que me dolieron los huesos para darte todo lo que nunca tuve. Te vi crecer y pensé que todo valía la pena. Nunca esperé gratitud, solo amor. Pero cuando me echaste de la casa que construí, sentí que todo lo que hice no significaba nada. Sentí que no significaba nada. Se detuvo, incapaz de continuar. Las lágrimas caían libremente ahora, empapando el papel. Michael la rodeó con su brazo, tratando de consolarla. ¿Lo viste?, preguntó la doctora Laura suavemente. Ambos lograron entender, aunque solo por un momento, el punto de vista del otro. Eso es empatía, y la empatía es el primer paso hacia la sanación. La sesión terminó poco después.
Salimos de la oficina emocionalmente exhaustos. Emily y Michael se fueron por un lado, yo por otro. Pero antes de que nos separáramos por completo, mi hija se dio la vuelta. Mamá, dijo ella, con la voz entrecortada por el llanto. Necesito pensar en todo esto. Yo también, respondí. No fue una disculpa. No fue una reconciliación, pero fue algo. Era una puerta que se había abierto, aunque solo fuera una rendija. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos. Regresé a la rutina de vivir en la propiedad. Emily y Michael gestionaban la cabaña. Me ocupaba de mis asuntos. Nos cruzamos de vez en cuando, intercambiamos palabras educadas pero frías. Los invitados probablemente notaron la tensión, pero nadie comentó nada. Pasé horas en el pasto con los caballos. No juzgaban. No Gardebenrenser. Simplemente aceptaron mi presencia con esa simplicidad que solo tienen los animales. Star se convirtió en mi compañera constante. Le conté cosas que no podía contarle a nadie, y ella solo movía la cabeza como si lo entendiera todo. Una tarde, estaba cepillando la crin de Star cuando escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Emily de pie a unos metros de distancia, dudosa. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Claro, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Se acercó lentamente como si yo fuera un animal salvaje que pudiera asustarse. Nos quedamos uno al lado del otro, ambos mirando a Star. Recuerdo cuando la conseguimos, dijo Emily suavemente. Tenía 6 años. Papá la trajo a casa en un viejo remolque. Era solo una potranca asustada, temblando, con miedo de todo. Lo recuerdo, respondí. Insististe en dormir en el establo esa primera noche porque no querías que estuviera sola. Una triste sonrisa cruzó el rostro de Emily. Trajiste mantas y te quedaste conmigo toda la noche contándome historias, cantando suavemente. No dormiste en absoluto. Valió la pena. Estabas feliz. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces Emily dijo con voz baja. Recuerdo muchas cosas buenas, mamá. No es que los haya olvidado. Es solo que las cosas malas se hicieron más grandes. Sabes, como si ocuparan todo el espacio en mi cabeza. Continué cepillando la crin de Star, dándole tiempo para encontrar las palabras. La terapeuta me dio un ejercicio, continuó. Me pidió que hiciera una lista de todas las cosas buenas que hiciste por mí, y otra lista de las cosas malas. Hizo una pausa. La lista de cosas buenas tenía 3 páginas. La de las cosas malas, media página. Sentí que mi corazón se encogía, y aún así, media página era suficiente para hacerte odiar. No te odio, dijo rápidamente, mirándome por primera vez. Nunca te odié. Estaba confundida, enojada, asustada de lo que Emily tomó una respiración profunda, de convertirme en ti, de pasar toda mi vida sacrificándome, sofocándome, sin ser nada más que una madre. Cuando te miraba, veía un futuro que me aterraba. Y en lugar de hablar de ello, en lugar de procesar esos sentimientos, simplemente te alejé. Pero nunca te pedí que fueras como yo, protesté. Quería que fueras feliz, que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Ahora lo sé, dijo, secándose una lágrima. Pero en ese momento, todo lo que sentía era presión, la presión de ser agradecida, de ser la hija perfecta, de compensar todos tus sacrificios. Y sabía que nunca lo lograría. Así que empecé a resentirte por hacer tanto por mí. La brutal honestidad de esas palabras me dejó sin aliento. Pero era exactamente lo que necesitábamos, ¿verdad? Incluso si dolía. Y Michael siguió dudando. Vio mi frustración y la alimentó. Dijo, estabas controlando que necesitaba liberarme, y quería creerlo porque era más fácil que admitir mi propia culpa. ¿Lo amabas?, pregunté, sin saber por qué esa pregunta era importante. Lo amo, corrigió ella. Todavía lo amo, pero ahora veo que nuestra relación se construyó en parte sobre esa rebeldía contra ti, y eso no es saludable. Star tocó mi mano con su hocico como si me pidiera que siguiera acariciándola. Obedecí y el movimiento repetitivo me ayudó a organizar mis pensamientos. Emily, comencé con cuidado. Acepto que tal vez haya sido sofocante, que mi amor a veces te aprisionaba en lugar de liberarte, pero eso no justifica lo que hiciste, las palabras que dijiste, la forma en que me trataste. Lo sé, susurró, lo sé, y no tengo excusa. Ese día cuando dije eso sobre el asilo en el granero, vi cómo se apagaba la luz en tus ojos y sentí un placer terrible porque finalmente tenía poder sobre ti. Pero un segundo después sentí un horror tan grande porque me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que siempre desprecié. Ella sollozó cubriéndose la cara con las manos. Me convertí en mi padre. Te abandoné de la misma manera en que él me abandonó a mí.
Y lo peor es que sabía que lo estaba haciendo mientras lo hacía, y lo hice de todos modos. No sabía qué decir. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaba bien, pero no todo estaba bien, y fingir que lo estaba sería volver a los viejos patrones. ¿Qué quieres de mí ahora? Finalmente pregunté. Emily bajó las manos, revelando un rostro destrozado por la culpa. No sé si tengo derecho a querer algo, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte de verdad. No como la madre que me crió, no como la mujer que alejé, sino como Sara, la mujer que eres con tus propios sueños, con una vida que no gira solo en torno a mí. La respuesta me sorprendió. No me lo esperaba. Ni siquiera sé quién es esa Sara. Admití que pasé tanto tiempo siendo madre que olvidé ser persona. Entonces tal vez podamos descubrirlo juntas, dijo con un destello de esperanza en sus ojos. Sin presión, sin expectativas, simplemente intentándolo. Miré a mi hija. Parecía más pequeña, de alguna manera, más vulnerable. Vi en ella a la niña de 6 años que dormía en el granero y también a la mujer de 30 años que me dio el ultimátum más cruel. Ambas eran Emily. Ambas eran parte de ella. Está bien, dije lentamente. Podemos intentarlo, pero con condiciones. Ella asintió rápidamente. Lo que sea. Primero, total honestidad. Si algo te molesta, lo dices sin resentimientos silenciosos que se acumulan hasta que explotan. De acuerdo. Segundo, límites claros. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. ¿Podemos amarnos sin vivir el uno dentro del otro? Sí. Ella asintió, secándose las lágrimas. Y tercero, me detuve porque este era el más difícil. Necesitas hacer terapia individual, no solo sesiones familiares. Tienes cosas que resolver que no tienen nada que ver conmigo, y necesitas hacerlo por ti mismo. Emily se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Ya en peace. Después de esa primera sesión, busqué a la doctora Laura y pedí sesiones privadas. Voy 2 veces por semana. Sentí una oleada de orgullo inesperado. Mi hija realmente estaba tratando de cambiar. ¿Y tú, mamá? Preguntó tímidamente. ¿También vas a hacer terapia solo? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo había pensado. Deberías haberlo dicho, Emily dijo suavemente. También tienes cosas que resolver. La forma en que papá te dejó, los años de lucha, todo lo que pasaste conmigo, mereces ese espacio para sanar. Tenía razón. Una vez más, mi hija me estaba mostrando algo que no quería ver. Lupancharé, prometí. Nos quedamos allí un rato más en silencio, observando a los caballos. No era cómodo, pero tampoco era esa tensión sofocante de antes. Solo eran 2 mujeres tratando de encontrar una manera. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Comencé mis propias sesiones con la doctora Laura y fue como abrir una caja que había estado cerrada durante décadas. Hablamos sobre David, sobre cómo su abandono moldeó mi forma de amar a Emily. Hablamos sobre mi necesidad de ser necesitado para demostrar mi valía a través del sacrificio. Sara, la terapeuta, me dijo en una sesión, transformaste tu sufrimiento en identidad. Te convertiste en la mujer que sufre, que se sacrifica, que lo soporta todo. Y, subconscientemente, comenzaste a necesitar ese papel. Porque si no estuvieras sufriendo, ¿quién serías? La pregunta me atormentó durante días. ¿Quién era yo aparte de una madre, aparte de una víctima, aparte de una mujer fuerte que soportó todo lo que decidí averiguar? Empecé poco a poco. Me inscribí en un curso de pintura en la ciudad. Siempre me gustó dibujar cuando era joven, pero lo abandoné cuando nació Emily. No había tiempo, ni dinero, ni espacio para mis pequeños sueños. Ahora, todos los martes y jueves por la tarde, tomaba el autobús y iba a clase. Los otros estudiantes eran más jóvenes, pero me recibieron bien. Descubrí que tenía algo de talento, o al menos entusiasmo. Pinté el pasto, los caballos, el atardecer sobre la propiedad. Una tarde estaba pintando en el porche cuando Emily llegó del mercado. Se detuvo a observar mi lienzo. Es bonito, dijo, y parecía sincera. Gracias. Estoy tomando un curso. ¿En serio? No sabía que pintabas. Yo tampoco lo sabía, respondí con una media sonrisa. O más bien, lo había olvidado. Ella sacó una silla y se sentó a mi lado, observándome trabajar. Era la primera vez que estábamos juntas así, sin la tensión palpable en el aire, sin palabras pesadas que necesitaban ser dichas. Mamá, habló después de un rato. Eres diferente. ¿Diferente cómo? Más ligera. Como si no supiera. Como si estuvieras menos preocupada por ser mi madre y más por ser tú misma. Dr. Laura me ayudó a ver que me perdí en el papel de madre y olvidé ser Sara.
Emily asintió pensativamente. En mi terapia individual, he estado trabajando en algo similar. ¿Cómo me definí tanto en contra de ti que olvidé definirme por mí misma? ¿Y estás descubriendo quién eres? Poco a poco, respondió. Es más difícil de lo que parece, quitar todas las capas de resentimiento de expectativas y encontrar quién soy realmente debajo de todo eso. Seguimos hablando y por primera vez en años, no hablamos sobre el pasado o nuestras heridas. Hablamos de cosas pequeñas. La nueva invitada que había llegado con 3 perros. El clima que estaba cambiando. Una receta que Emily quería probar. Eran conversaciones normales de personas normales, de madre e hija que estaban aprendiendo a simplemente existir juntas. Las sesiones de terapia familiar continuaron. Algunas fueron productivas, otras eran campos de batalla emocionales. En una de ellas, particularmente difícil, la doctora Laura nos hizo hacer un ejercicio de perdón. El perdón, explicó, no es olvidar ni justificar. Es liberar el peso que llevas. Es un regalo que te das a ti mismo, no a la persona que te hirió. Nos dio papeles y nos pidió que escribiéramos. Te perdono por y enumeré todo lo que escribí. Emily, te perdono por echarme. Te perdono por darme ese cruel ultimátum. Te perdono por usar mi amor en mi contra. Te perdono por hacerme sentir que no valía nada. Pero principalmente te perdono por ser humana, por cometer errores, por ser imperfecta, así como necesito perdonarme a mí misma por las mismas cosas. Cuando leí en voz alta, Emily lloró. Luego leyó la suya. Mamá, te perdono por sofocarme incluso sin querer. Te perdono por hacerme sentir culpable aunque no fuera tu intención. Te perdono por no verme como a una adulta. Pero principalmente, te perdono por ser humana, por hacer lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Y me perdono a mí misma por haber sido tan dura contigo cuando solo intentabas amarme de la única manera que sabías. No hubo abrazos ese día. No hubo un gran momento de reconciliación cinematográfica. Solo un entendimiento silencioso, un peso que se levantaba lentamente de nuestros hombros. Pasaron los meses. La cabaña prosperó bajo la gestión de Emily y Michael. Eran buenos en eso. Tenía que admitirlo, organizados, atentos con los huéspedes, creativos en las estrategias de marketing. Pagaban el alquiler a tiempo, mantenían todo limpio y en funcionamiento, y yo estaba redescubriendo a Sara. Volví a coser, no por necesidad, sino por placer. Hice cojines bordados que vendí en una feria de artesanías en la ciudad. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con algo que amaba hacer. Hice amigas en el curso de pintura, mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran después de años de ser definidas solo por sus roles como madres y esposas. Salíamos a tomar café, íbamos al cine, nos quejábamos de nuestros dolores de espalda y compartíamos recetas. Tenía una vida, mi propia vida. Una tarde, 6 meses después de esa primera sesión de terapia, Emily me buscó con una propuesta. Mamá, Michael y yo hemos estado hablando. La cabaña va bien, pero estamos pensando en expandirnos, agregar algunas cabañas más, tal vez un pequeño área para eventos. Sentí que se me apretaba el estómago. Emily, no voy a firmar nada más sin no. Ella me interrumpió rápidamente. No es eso. Queremos proponer una verdadera sociedad oficial con contratos, abogados, todo en orden. Tú serías socia con un 40%, nosotros con un 60%. Tú invertirías parte del dinero que recibiste y a cambio tendrías una participación en las ganancias y voz en las grandes decisiones. La miré sorprendida. ¿Por qué harían eso? Porque es justo, respondió simplemente. Es tu propiedad. ¿Y por qué? Porque queremos hacerlo bien esta vez. Sin trucos, sin mentiras, sin aprovecharse de ti. Michael apareció detrás de ella, luciendo nervioso pero decidido. Señora Sara, nunca me disculpé formalmente por mi papel en todo esto. Fui arrogante, manipulador, y te traté con falta de respeto. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Me quedé en silencio procesando. Esta versión de Michael era diferente del hombre que conocía. La terapia también lo estaba cambiando a él. Necesito pensarlo, respondí, y hablar con el abogado Charles. Pero aprecio la honestidad. Hablé con mi abogado. Revisó la propuesta y dijo que era justa, incluso generosa, considerando que no estaba poniendo trabajo activo en la cabaña. Analizamos cada cláusula, cada detalle. Una semana después, firmamos el contrato. Esta vez, sabiendo exactamente lo que estaba firmando. Esta vez como iguales. La DRA. Laura celebró el hito en nuestra próxima sesión. Esto es enorme. Has construido suficiente confianza para hacer negocios juntos. Es un paso gigante. Pero tenía razón al ser cautelosa.
Recuerda, advirtió que reconstruir la confianza es como construir una casa ladrillo a ladrillo pacientemente. Y un movimiento en falso puede derribar todo de nuevo. Mantuvimos las sesiones incluso cuando parecían innecesarias porque habíamos aprendido que los problemas no gritan antes de explotar. Susurran durante años hasta que nadie puede escucharlos más. En una sesión 9 meses después del inicio de la terapia, la doctora Laura nos dio un ejercicio final. Quiero que escriban cartas de gratitud. No cartas de perdón o disculpas, sino cartas agradeciendo a la otra persona por lo que te aportó, incluso si fue a través del dolor. Pasé toda una semana escribiendo y reescribiendo. El día de la sesión, leí con voz temblorosa. Emily, te agradezco por obligarme a ver en quién me convertí. Gracias por romperme de una manera que me hizo tener que reconstruirme mejor. Gracias por mostrarme que el amor sin límites no es amor. Es una prisión. Gracias por crecer y convertirte en una mujer lo suficientemente fuerte como para enfrentarme, incluso si fue de la manera equivocada. Y gracias por volver, por intentarlo, por no rendirte con nosotros, incluso cuando habría sido más fácil. Emily también leyó la suya llorando. Mamá, te agradezco por cada sacrificio que hiciste, incluso los que resentí. Gracias por amarme con tal intensidad que dolía. Gracias por no rendirte conmigo incluso cuando te di todas las razones. Gracias por enseñarme a través de tu ejemplo de luchar contra mí que es posible ser fuerte sin ser cruel. Y me perdono a mí misma por haber sido tan dura contigo cuando solo intentabas amarme de la única manera que sabías. Había pasado un año desde aquel terrible ultimátum. Un año desde que mi hija me dio a elegir entre el hogar de ancianos y el establo. Hace un año desde que decidí que no aceptaría ninguna de las dos opciones y crearía mi propia elección. Era una tarde de sábado y estábamos organizando una fiesta en la cabaña. Nada grande. Solo una barbacoa para celebrar el primer aniversario de la nueva sociedad, como bromeábamos. Habíamos invitado a los huéspedes habituales, algunos amigos, a Linda y al abogado Charles. Estaba en la cocina preparando ensaladas cuando Emily entró cargando una caja. Mamá, encontré esto en el ático. Creo que querrás verlo. Dentro de la caja había fotos antiguas. Emily bebé en mis brazos. Emily niña montando una estrella por primera vez. Emily adolescente en el baile de graduación con el vestido que había cosido yo. Una vida entera en fotografías amarillentas. Recuerdo este día, dijo, tomando una foto específica. Era de su 10º cumpleaños. Estábamos cubiertas de harina porque intentamos hacer un pastel y explotó en la cocina, riendo, completamente felices. Yo también lo recuerdo, respondí, sintiendo que las lágrimas venían. Dijiste que fue el mejor cumpleaños de tu vida. Lo fue, confirmó suavemente. Y no fue por el pastel o los regalos. Fue porque estabas realmente presente riendo conmigo. No la mamá sacrificada y cansada. Solo tú siendo feliz. Wallmeyer. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta la doctora Laura? Que me acostumbré tanto al sufrimiento que olvidé cómo ser feliz, como si la alegría fuera una traición a mis sacrificios. Y ahora preguntó Emily, ¿eres feliz? Pensé en la pregunta. ¿Lo estaba? Mi vida era tan diferente ahora. Tenía mi casa de vuelta pero dividida. Tenía mi hija de vuelta pero transformada. Tenía dinero, seguridad, mis propios proyectos. Pero, ¿era feliz? Estoy en paz, respondí finalmente. Lo cual tal vez sea mejor que la felicidad. La felicidad va y viene. La paz así quiera. Paz, repitió, saboreando la palabra. Sí, creo que también estoy en paz. Finalmente llamó Michael desde el área exterior, advirtiendo que la barbacoa estaba casi lista. Emily tomó las ensaladas y se fue. Me quedé solo en la cocina por un momento, mirando por la ventana. Vi a mi hija afuera riendo con los invitados. Vi a los caballos en el pasto pastando tranquilamente. Vi mi propiedad, mi casa, mi vida, reconstruida de una manera que nunca imaginé, pero de alguna manera más real, más honesta que antes. Linda entró en la cocina y me abrazó por detrás. ¿Cómo estás, amiga? Bien, respondí. Y era verdad. Mejor que en mucho tiempo. Sabes que estoy orgulloso de ti, ¿verdad? ¿De lo que hiciste? De cómo te mantuviste firme pero aún dejaste espacio para el perdón. No fue un perdón inmediato, corregí. Fue un proceso. Todavía es un proceso. Los mejores son, dijo sabiamente. La fiesta fue buena, sencilla, pero llena de calidez humana. El abogado Charles brindó hablando sobre la justicia y la compasión caminando juntas. La gente comió, bebió, rió. Era normal, cotidiano, perfecto en su imperfección. Más tarde, cuando los invitados empezaron a irse, Emily se acercó a mí. Mamá, hay algo que quiero mostrarte. ¿Puedes venir conmigo?
Caminamos hacia el pastizal. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Star se acercó a nosotros, y Emily la acarició con cariño. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo elegiría entre la residencia de ancianos y el establo? Preguntó, con la voz baja. Mi cuerpo se tensó. Aún dolía hablar de ese día. Recuerdo que estaba pensando en las elecciones, en cómo a veces le damos a las personas elecciones imposibles tratando de acorralarlas. Pero las mejores personas, las más fuertes, se niegan a elegir entre opciones malas. Crean su propia elección. Eso fue lo que intenté hacer, admití. Y funcionó, dijo, mirándome. No fuiste a este asilo de ancianos, y no te acostaste con los caballos. Mantuviste la casa. Recuperaste tu dignidad. Y, sin embargo, no me destruiste por completo en el proceso. Creaste una tercera opción, justicia con misericordia. No fue fácil, confesé. Hubo días en los que solo quería pura venganza. Días en los que quería hacerte sufrir tanto como yo sufrí. Lo sé. Y lo habría merecido, dijo suavemente. Pero tú elegiste diferente. Y eso me salvó, mamá. Me salvó de convertirme irremediablemente en la horrible persona que estaba a punto de ser. Nos quedamos en silencio, viendo cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Michael y yo estamos intentando tener un bebé, dijo Emily de repente. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad? Sí. Y estoy aterrorizada, confesó. Aterrorizada de ser una mala madre, de repetir errores, de amar demasiado o muy poco, de sofocar o descuidar, de ser humana. Complete. Ella soltó una risa ahogada. Sí, esa Emily. Tomé sus manos. Vas a cometer errors. Todos los padres cometen errores. Yo cometí tantos errores contigo. Pero la diferencia es que ahora eres consciente de eso. Tienes herramientas, tienes terapia, tienes autoconocimiento, y tienes esto. Le apreté las manos. Un día serás una abuela presente, dijo. No una abuela que lo hace todo. No una abuela que asume el rol de madre. Pero una abuela que esté ahí, que ame, que apoye con límites saludables de ambos lados. Me gustaría mucho eso, respondí emocionalmente. Y prometo, continuó, que nunca, nunca dejaré que mi hijo te falte al respeto, que te trate como yo te traté. Porque una de las cosas que le enseñaré es gratitud, respeto, y que el amor no es una prisión. Nos abrazamos allí en el pastizal mientras Star pastaba tranquilamente a nuestro lado. No fue un final feliz de cuento de hadas. Fue real, complicado, lleno de cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero era nuestro, y estaba bien. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario. Comencé a escribir durante la terapia un ejercicio que sugirió la doctora. Laura. Escribí hoy. Ha pasado exactamente un año desde que Emily me dio ese ultimátum. Un año desde que mi vida cambió por completo. Si alguien me hubiera dicho ese día que estaríamos aquí ahora, trabajando juntos, sanando juntos, no lo habría creído. Aprendí que el amor de una madre no tiene que significar un sacrificio interminable. Que decir que no, que establecer límites, que exigir respeto no me convierte en una mala madre. Me hace humana. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es llevar el recuerdo del dolor pero elegir no dejar que te defina. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 62 años, estoy descubriendo quién soy aparte de ser madre. Y ese descubrimiento es aterrador y hermoso al mismo tiempo. Y aprendí que a veces, para salvar una relación, primero necesitas destruir la versión enferma de la misma para luego reconstruir algo nuevo, más fuerte, más honesto. Aún tengo días difíciles. Días en los que el resentimiento regresa. Días en los que miro a Emily y recuerdo la crueldad en esos ojos cuando me dio a elegir entre el hogar de ancianos y el establo. Pero ahora tengo más días buenos. Días en los que veo a mi hija y reconozco a la increíble mujer en la que se está convirtiendo. No a pesar de los errores, sino a través de ellos. La vida no nos dio un final feliz. Nos dio algo mejor, una nueva oportunidad. Y esta vez, estamos decididos a hacerlo bien. Cerré el diario y apagué la luz. A través de la ventana, podía ver el pasto bajo la luz de la luna. Los caballos dormían de pie. ¿Cómo lo hacen, Star? Vieja y sabia me miró por un momento antes de cerrar los ojos de nuevo. Sonreí en la oscuridad. Cuando Emily me dio esa cruel elección, pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Pero lo que no sabía es que yo crearía mi propia elección. Una elección que me salvaría, que la salvaría a ella. Eso nos daría a ambos algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre. Una oportunidad para empezar de nuevo. No elegí el asilo donde moriría lentamente en el abandono.
No elegí el establo donde sería humillada y deshumanizada. Elegí la dignidad. Elegí la justicia. Elegí la verdad. Y al hacerlo, elegí la vida, mi propia vida, finalmente. Ahora, si te gusta esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.